Bueno, señores, buenas noches. El tema que vamos a empezar hoy, vamos a hablar sobre lo que son las máquinas síncronas. El objetivo de la clase es identificar el arranque de las máquinas rotativas síncronas. ¿Qué es la máquina síncrona? ¿Qué ustedes entienden por una máquina síncrona? Señores, las pantallas se estaba compartiendo. ¿Me podrían decir si la pantalla se está compartiendo? No, profesora. Ahí sí, profesora. Bueno, como les decía, vamos a hablar hoy, el tema de hoy es máquinas síncronas. Objetivo de la clase es identificar el arranque de las máquinas rotativas síncronas. ¿Qué ustedes entienden por máquina síncrona? Una máquina síncrona es aquel dispositivo, este es capaz de transformar energía eléctrica a corriente alterna en energía mecánica. Ahora, ¿qué entienden ustedes por movimiento rotativo? ¿Qué es para ustedes el movimiento rotativo? Que gira como en forma de círculo. Profesora, Y continuo. la máquina síncrona, la palabra síncrona, significa o viene de sincronizado, quiere decir que sigue un patrón. Yo entiendo como movimiento rotatorio a la velocidad o el movimiento que realiza el rotor. Ya, y ese movimiento que realiza el rotor como movimiento rotatorio o de rotación, ¿en qué forma lo hace? Ustedes han visto la forma de una esfera. ¿Cómo es el movimiento de esa esfera? En Circular. sentido horario. El movimiento de esa esfera lo va a hacer
directamente en un solo eje, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esa esfera, cuando en ese movimiento, ¿cómo está girando? Hagan el movimiento de una esfera. Y esa esfera va a mover en un mismo eje. En su mismo eje. Va En a sentido comenzar. horario, profesora. Ya, mueve en sentido horario, pero en sentido horario pregunto, ¿va a estar el movimiento en el mismo eje? Es un movimiento constante, profe. ¿Cómo es el Sí, movimiento de una profesora, en el esfera? mismo eje. Entonces, el movimiento rotatorio es un movimiento el cual lo va a realizar en un mismo eje. Va a estar alrededor de ese mismo eje. Va a estar moviéndose entonces alrededor de ese mismo eje. Entonces, ese es el movimiento rotatorio que realiza cuando es el cambio de la energía mecánica. ¿Sí? Entonces, la energía mecánica hace ese movimiento rotatorio. Ahora, para hacer el cambio de ese movimiento rotatorio de mecánica a ese movimiento rotatorio, ¿a qué cambio de energía lo está haciendo? Puede ser mecánica o eléctrica, profesora. Ese movimiento rotatorio que hace, ¿sí?, en energía mecánica, está realizándolo para hacer el cambio a energía eléctrica de corriente alterna. Ahora, dependiendo de cómo va a trabajar esa máquina, ese motor síncrono, en el primer caso, ese motor va a generar, va a ser un generador eléctrico. ¿Sí? La máquina síncrona es muy parecida a la máquina de inducción. ¿Por qué dice que la máquina síncrona va a ser parecida a una máquina de inducción? ¿Por qué se dice que la máquina síncrona es parecida a la máquina de inducción?
Señores, estoy esperando la respuesta. ¿Por qué se dice que la máquina síncrona es parecida a las máquinas de inducción? Les dice ahí que las máquinas síncronas es muy parecida a las máquinas de inducción. Pero les dice también que son distintas. Dentro de esas diferencias se encuentran las siguientes máquinas síncronas. O sea que dentro de esas diferencias de las máquinas síncronas se puede decir, se usa típicamente tanto como generador y como motor. Verá que las máquinas síncronas se las puede usar como generador y como motor. Van siendo distintas a las máquinas de inducción. Pueden trabajar aisladamente como planta de emergencia o integrarse a un sistema infinito. Otra diferencia entre las máquinas síncronas y las máquinas de inducción: no tienen deslizamiento y giran exactamente a la velocidad síncrona. ¿Cuál hay otra diferencia entre las máquinas síncronas y las máquinas de inducción? ¿Qué otra diferencia existe entre esos dos tipos de máquinas? La síncrona con las máquinas de inducción, aparte de la que se acaba de mencionar. Profesora, también una diferencia puede ser que en los motores, en los generadores sincrónicos, también, digamos, ellos están conformados por un imán o electroimán, mientras que los motores asincrónicos pueden ser de dos tipos, pueden ser de jaula, de ardilla o de bobinado. ¿Ya? ¿Quién más, por favor? ¿Quién me acaba de hablar? Disculpe. Patrick Garza. Ya, ok. ¿Quién más, señores? ¿Qué otra diferencia hay entre los motores síncronos y entre las máquinas síncronas y las máquinas de inducción? ¿Qué otra diferencia existen, señores?
Profesora, una diferencia es que el motor síncrono, sus polos giran a una velocidad que se alimenta con un solo suministro trifásico. En cambio, el motor de inducción se alimenta con 2 o 3 fases de suministro de corriente alterna. Gracias. Usted es Carla, diga. Carla Pinche, diga. Sí. Profesora, hablando de ahí lo que mencionó Carla de la velocidad, en los motores síncronos siempre mantienen una velocidad constante y en el otro tipo de motores, a medida que aumenta la intensidad, es como varía la velocidad del motor en el trabajo. ¿Quién me habló? Este es Chávez. Sí, profesora. Ya. Tenemos una máquina síncrona. En esta máquina síncrona tenemos sus partes. Tenemos lo que es el estator, que es el inducido, con un devanado de inducido. Tenemos el flujo magnético, que si se dan cuenta es el que está de color azul, que es el flujo magnético. Tenemos la corriente de excitación, que es la corriente que si ustedes se dan cuenta está entre el polo norte y el polo sur. ¿Sí? Es donde se genera lo que es la corriente de excitación. Luego, ¿qué más nos dice? Que sobran por ahí. Sí, no necesito para después cortar el pedazo y hacer una prueba. Es para saber si está bueno el contactor. Tenemos la salida de tensión alterna del estator. Si se dan cuenta, ¿cuál es la forma de la salida de la tensión alterna del estator? Otra de las partes que tenemos es la rueda. Perdón, un momento. Estoy en clase, después te llamo. Otra de las partes que encontramos en una máquina síncrona es la rueda polar del rotor con devanados de polos. Hago una pregunta. ¿Cómo se llama en la parte considerada entre el rotor y el estator? ¿Cómo se conoce esa parte intermedia entre el rotor y el estator en una máquina síncrona? La parte intermedia entre el rotor y el estator, ¿cuál es el nombre? Núcleo, profesora, ¿no es? No. No sé si me escucha. O le digo de otra forma. El espacio que está comprendido entre el rotor y el estator, ¿cómo se llama? En ese medio, el espacio comprendido entre el estator y el rotor, o entre el rotor y el estator,
Esa parte media, ¿cómo se llama? ¿Cómo se la conoce? No son las ranuras, profesora. No. Esa parte media entre el espacio que hay comprendido entre el rotor y el estator se la conoce como entrehierro. No, entrehierro, ¿sí? Porque es un espacio que hay, esa parte media que hay entre el rotor y el estator. Hay una parte media y esa se la conoce como entrehierro. Luego tenemos una máquina síncrono cuando tenemos su potencia de entrada y cuando la potencia es de un motor trifásico, tenemos que la raíz de 3 por el voltaje, por la corriente y por el coseno de phi. Cuando es un motor, cuando es un generador, la potencia va a ser igual a su temperatura. Las partes que conforman una máquina síncrona o una máquina rotatoria, estas tienen una estructura en cuanto con dos partes. Tenemos la parte mecánica, que es el rotor, la parte giratoria, y el estator, que es la parte inmóvil. La parte funcional es el circuito magnético. Verá que en una máquina síncrona, en la parte mecánica van a encontrar lo que es el rotor, que es la parte giratoria, y el estator es la parte inmóvil. En la parte funcional encontrarán lo que son los circuitos magnéticos y lo que son las armaduras. Tenemos lo que es una máquina síncrono de rotor cilíndrico. En esa máquina síncrono de rotor cilíndrico encontrarán el estator y dentro del estator va a haber lo que es la base, el número 1 que forma la base, 2 sería la coraza, ¿sí? De lo que es el estator, 3 va a ser la tapa, 4 es el núcleo de la armadura y 5 va a ser la escobilla. Ya sabe que aquí están los polos, el polo norte y el polo sur. Ahora, lo que es el estator, las partes de una máquina, de un rotor cilíndrico en el estator, tiene la base, la coraza, la tapa, el núcleo de armadura y la escobilla. Cuando se habla de lo que es un rotor, en el rotor encontrarán el punto 6, que va a ser el núcleo polar. El 7 sería la flecha, ¿sí? Se dan cuenta la flecha que está coincidiendo lo que es el núcleo polar. 8 sería el anillo deslizante.
Y si se dan cuenta, las siguientes partes que tenemos del estator son las que encontramos en el rotor también. Luego en una máquina síncrono de polos salientes. En una máquina síncrono de polos salientes, en lo que es el estator, encontrarán también lo que es la base, la coraza, 3 que va a ser la tapa, 4 es el núcleo de la armadura, 5 la escobilla, ¿sí? Encontrarán también los polos, el polo norte, los polos norte y el polo sur. Eso es lo que es en un estator de una máquina síncrona de polos salientes. Ahora, en el rotor de una máquina síncrona de polos salientes, tenemos las piezas polares, que es el punto 6, que serían las piezas polares. El 7 sería las zapatas polares, ¿sí? Las zapatas polares. Y el 8, los anillos deslizantes. Si ustedes analizan en una máquina síncrona de polo cilíndrico, en el estator, observen si las partes, tanto en las máquinas síncronas del rotor cilíndrico, son las mismas de las máquinas síncronas de polos salientes. Pregunto, si en el rotor cilíndrico, en el estator, con las máquinas de polos salientes en el estator, sus partes son iguales. Si observan las partes del rotor cilíndrico que tiene la base, la coraza, la tapa, el núcleo de armadura y la escobilla. Ese es en el rotor cilíndrico. Ahora tienen la máquina síncrona de polo saliente en el estator. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una máquina de rotor cilíndrico con una máquina de polos salientes en el estator? ¿Existe o no existe una diferencia? Observen donde dice los polos salientes en el estator y observen en el rotor cilíndrico los polos. Sí, sí hay diferencia. Entonces, cuando hablamos en el rotor cilíndrico, ¿de cuántos polos estamos hablando aquí? ¿Hablamos del número de polos o hablamos sobre los pares de polos? Número de polo. El número de polos, ¿dónde? En el rotor cilíndrico. Sí, profesor. Y los pares de polos en el saliente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el rotor de polos salientes y el rotor del rotor cilíndrico? Profesora, pues que tienen un norte y un sur. Y en cambio los otros tienen un par de nortes y un par de sur. Esa es la única diferencia que al menos yo puedo
A ver. Ya que ya no estamos hablando de lo que es el estator, sino que es el rotor, en el rotor cilíndrico. Si observan en las partes, dice que en el rotor cilíndrico se encuentra el núcleo polar, la flecha del núcleo polar y el anillo deslizante, ¿sí? Que es este de aquí, el anillo deslizante. Ahora, en los polos salientes, ¿qué encontramos? En el rotor tenemos las piezas polares, tenemos las zapatas polares y tenemos los anillos deslizantes. Anillos deslizantes. Porque no hay flecha. Que en el cilíndrico Cambia también el núcleo polar. son polos lisos, profesora. Se dan cuenta que en el cilíndrico, aquí donde dice la pieza, las piezas